de Cristo, la cumbre más elevada en la economía de Dios y la máxima revelación de la Biblia. En este día uno, en cuanto a la realidad del cuerpo de Cristo, es la cumbre más elevada en la economía de Dios y la máxima revelación de la Biblia. Aquí nos dice que necesitamos una revelación para conocer la realidad del cuerpo de Cristo y entrar en esta esfera y este significado intrínseco. O sea que para entrar a la revelación, para conocer la Biblia, únicamente podemos entrar a través de la oración, a través de pedirle al Señor que Él sea el que nos abra la puerta. Nosotros por nuestros propios medios no podemos. El ser humano es limitado en todos estos aspectos espirituales y profundos. Únicamente Dios puede abrirnos las puertas. Solamente Él puede darnos una revelación de que viene de parte de Dios. Y Él nos introducirá a esta esfera de la realidad del cuerpo de Cristo. Nosotros por fe lo hacemos, pero Él en su misericordia nos revela. O sea que este secreto para esta visión celestial del propósito máximo de Dios es que estemos dispuestos a pagar el precio. Esta es una palabra que compartíamos con el hermano Josué la vez pasada, de pagar el precio requerido por ello. Platicamos con él de que pagar el precio no es dar algo de dinero, ninguna cosa monetaria ni material, sino que pagar el precio es despojarnos de todo aquello que nos aparte de Dios. La vez pasada vimos en cuanto a la cultura, que la cultura nos aparta de Dios, y la cultura tiene muchos aspectos. Tiene aspectos, digamos, de atracción, es como una miel que nos atrae y nos empalaga y nos tiene ahí. Entonces, o como el efecto estupefaciente que decían los hermanos, de que estamos aletargados en la cultura. Entonces, eso es pagar el precio, renunciar a este apego que tenemos a las cosas materiales y a las cosas que nos dan una satisfacción en el alma, almática. Entonces, el Señor es lo que quiere, que nosotros paguemos este precio, y este precio, pues, es únicamente acudir a Él para que Él nos ayude, porque no es fácil. Que yo diga que de la noche a la mañana voy a cambiar, es imposible. Entonces, Él habla de los vencedores tipificados por Sion, y dice que la iglesia y el cuerpo de Cristo necesitan esta realidad de estos vencedores. Y esto a mí me hace un poco de concordancia con lo que estábamos estudiando con Linda en esta semana de Apocalipsis, de que en cuanto al hijo varón y en cuanto a la mujer que da a luz al hijo varón y que está Satanás queriéndolo matar. Pero el hijo varón son todos estos, es Sion, la realidad del cuerpo de Cristo. Dice que la nueva Jerusalén y en el lugar santísimo, como va Dios en la eternidad, necesita de Sion, que son los vencedores. Dice que en su totalidad competirá en Sion. De todos los creyentes serán los vencedores. Entonces, esto es el hijo varón es el que vence, es la parte fuerte de la iglesia. Y la parte, digamos, donde acoge al hijo varón es la iglesia, que es la mujer. Entonces, dice aquí que los vencedores tipificados por Sion son en realidad el cuerpo de Cristo en la cumbre, el centro de la elevación y el fortalecimiento y enriquecimiento y hermosura de la realidad. O sea que nosotros podemos ver como una realidad de que el Señor necesita que nosotros estemos constituidos. En Salmo 128, 28:5 dice que Jehová bendijo desde Sión y que la prosperidad se vio en Jerusalén. O sea que necesitamos que el Señor nos bendiga ricamente, pedirle, pues. Entonces dice que Jehová habita en Jerusalén, que cuando Dios habita en Sión, Jerusalén será santa. Entonces, esto para el Señor es una realidad y para nosotros también tiene que ser una realidad, porque dice que siempre se usa un pequeño número de creyentes para transmitir el fluir de la vida a la iglesia y avivarla. O sea que
Esto es una realidad que se mira en todos lados de la práctica de la iglesia. Y aquí en el día 4, me parece, 4, 5. Sí, en el 5 dice que todos los nombres mencionados por Pablo en Colosenses 4, 7 y 7 indican que él había cierta sensación, cierta conciencia del cuerpo como uno solo y un nuevo hombre. O sea que el cuerpo debe ser solo como un solo y nuevo hombre. Todos los nombres también demuestran que no deberían de haber diferencias entre las iglesias. O sea que si hay diferencias entre las iglesias, algo está sucediendo. ¿Por qué tienen que ser las iglesias iguales? Porque es una misma fuente, que es el Señor Jesucristo, que es Dios, Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, Pablo encargó a los que iban con él, a la par de él, los encargó para que él pudiera, para que ellos pudieran entender lo que a él le estaba siendo revelado. Porque a Pablo le fue revelado todo. El Señor Jesucristo lo instituyó, lo instruyó y lo capacitó para que él diera a conocer todas las cosas en el Evangelio, el nuevo pacto. Entonces, donde no hay una revelación del cuerpo, dice, donde hay una revelación del cuerpo, ahí hay conciencia del cuerpo. Y de donde hay conciencia del cuerpo, ahí queda eliminado todo pensamiento y acción individualista. Entonces, yo tengo aquí marcado en el día 6, nuevamente. Día 5 es día 5. En el día 5 tengo que los miembros, dice aquí, vemos cuánto necesitamos de la cruz. Dice, la cruz nos conduce al cuerpo y opera en la esfera del cuerpo. O sea que nosotros tenemos que tener esta disposición de ir a la cruz, de morir al yo. La vez pasada compartían también de que el yo es la serpiente fue enviada a comer tierra, que comiera tierra. Pero dice de donde se alimenta la serpiente es del yo, porque nosotros somos barro, somos polvo. Entonces, el polvo está constituido del yo, nuestro ego. Entonces, la serpiente se alimenta de ese ego. Entonces, por eso tenemos que ir a la cruz y decirle al Señor de que nos limpie de todo pecado, de todo yo, de toda humanidad, para que se desarrolle, para que cada uno de nosotros conozcamos cuál es nuestra medida y no tratemos de sobrepasar. Entonces, está recomendando el hermano que tengamos una visión corporativa. Ese es un requisito básico que necesita el Señor para que nosotros podamos tener una vida de iglesia apropiada y una protección para los miembros, porque si nosotros estamos actuando de acuerdo a lo que el Señor dice, es una protección para los miembros. Y de la misma manera, si los hermanos actúan de esa forma, nosotros somos protegidos del individualismo. Entonces, tenemos que tener esta limitación y no debemos permitir de lo que queremos nosotros. Nuestro deseo natural es prevalecer, hacer algo personal, pero el Señor necesita que nosotros nos despojemos de todo esto y aprendamos a compenetrarnos con los demás hermanos y hermanas. O sea que es una recomendación que están haciendo los hermanos para que de ninguna manera el ser individualista y nuestras particularidades se manifiesten y que no den cabida, dice, en la iglesia todas estas cosas. O sea que cada miembro debe honrar a los talentos de los demás. O sea, uno tiene un talento y lo da a conocer y esto sirve para contribuir al engrosamiento del espiritual de la iglesia. O sea que lo que el Señor quiere, que tengamos esta visión, que tengamos este deseo para poder nosotros compartir a todos y que nos compartan los demás, porque la iglesia es nutrida, es de dos vías, damos y recibimos las riquezas del Señor. Entonces, hermanos, yo quisiera aprovechar un momentito para compartir con ustedes algo de Apocalipsis. Si me permiten un momentito, voy a buscar aquí algo de lo que tengo de Apocalipsis.
que hemos estado compartiendo y me ha parecido muy, muy interesante esta parte en cuanto a los 6 primeros sellos del ministerio de la economía de Dios. Y esto nosotros lo encontramos en capítulo 6. Este capítulo 6 habla de que el primer sello es un caballo blanco y su jinete, y es la predicación del evangelio. Y sobre esto se basan los otros tres versículos que vienen. Perdón, los otros 4 sellos, perdón, estos 4 sellos. El segundo sello es un caballo bermejo y su jinete, que es la guerra, que se extiende la guerra. El tercer sello es un caballo negro con su jinete y es el hambre. El cuarto sello es un caballo amarillento y su jinete y es la muerte, que se propaga en gran manera. Entonces, y los otros 2 sellos más, que es el quinto sello, que es el clamor de las almas bajo el altar, los santos martirizados, que claman por la venganza desde el paraíso, y el sexto sello, que es la conmoción de la tierra y el cielo, el comienzo de la gran tribulación. Y esta es una gran advertencia que nos hacen a los que moramos en la tierra, que es el sexto sello. Pero los 4 sellos, las consecuencias de los 4 sellos que llevan, estos 4 sellos, se ve que es la predicación del evangelio en primer lugar como algo único. La guerra, el hambre y la muerte vienen aparejadas con la predicación del evangelio. Es todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo incluye esas 4 cosas, que la predicación del evangelio, la guerra, el hambre y la muerte. La predicación del evangelio comienza inmediatamente después de que Cristo asciende a los cielos. Yo no sabía, porque el Señor ahora nos revela de que cuando principia el evangelio, pues a partir de que el Señor asciende a los cielos. Este caballo blanco comenzó a correr esa carrera y este jinete ya había lanzado su flecha. Entonces, esto hay una consecuencia de que después de que el evangelio es proclamado cuando el Señor asciende, viene la guerra, hay hambre, enfermedad y muerte. Entonces, lo que el Señor quiere es que comprendamos que desde la ascensión de Cristo ha habido una carrera de 4 caballos, desde la ascensión, que es la predicación del evangelio, la guerra, el hambre y la muerte. O sea que en todos lados ha habido guerra y esto ha traído como consecuencia que el evangelio se expanda. O sea que después de la predicación del evangelio llega la guerra, llega el hambre, llega la muerte, porque con la guerra llega muerte, con la guerra llega hambre. Y Cristo desató esos 4 sellos y la carrera de los caballos fue revelada. O sea que a partir de que el Señor ascendió, fue revelado todo esto, pero ahí principia el evangelio. Entonces el Señor se encarnó, se consumó la redención, la crucifixión, la resurrección, y luego ascendió a los cielos. Entonces, después de esta ascensión de Cristo, que hubo un cambio en el curso entero de la historia de la humanidad. Recordemos que a partir del nacimiento de Cristo es a partir antes y después de Cristo. Y después el cambio que hubo es después de la ascensión de Cristo. O sea que Él va marcando las épocas en la humanidad. Cuando Cristo abrió la economía de Dios, escribió la historia de la humanidad. O sea que a partir de ese momento se escribe la historia de la humanidad que se desarrolla durante los últimos 20 siglos. O sea que esta es nuestra historia. Entonces hay una pregunta que hacen aquí: ¿de dónde se origina la predicación del evangelio? Entonces viene en primer lugar de la encarnación, la crucifixión, la resurrección, la ascensión de Cristo. Estas 4 cosas dan origen al evangelio. Yo no lo sabía, pero gracias a Dios nos lo están dando. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra generación? ¿Qué objetivo tiene? Que estemos, en primer lugar, predicar el evangelio. Y la predicación del evangelio tiene como fin llevar a cabo la economía de Dios, que eso lo hemos visto en el rema, la economía de Dios. ¿Y cómo puede producirse la iglesia? Otra cosa, ¿cómo puede producirse la iglesia? Pues únicamente a través de la predicación del evangelio. Y hay las 3 cosas negativas: la guerra, el hambre y la muerte, que ayudan ¿qué? Al avance de la predicación del evangelio. Algo negativo ayuda y apresura a que el evangelio sea difundido y dado. El hermano habla que cuando Japón invadió a China, eso aceleró y abrió la puerta para la predicación del evangelio en China. Porque cualquiera que no, cuando uno está en gran tribulación, lo primero que es clamar.
y la guerra los condujo al evangelio. Entonces, por consiguiente, la guerra fue y continúa siendo, dice, una ayuda para que la predicación del evangelio se lleve a cabo en el mundo. Por otro lado, hace una recomendación importante, que la era de la predicación del evangelio. Esta es la era de la predicación del evangelio. Y por otro lado, no predicamos un evangelio parcial, sino un evangelio completo, integral. O sea que el evangelio que tenemos que predicar nosotros es un evangelio completo e integral. ¿Y desde cuándo abarca este evangelio? Completo, desde Mateo hasta Apocalipsis, o sea que es todo el Nuevo Testamento. Y en el presente predicamos un evangelio completo, el evangelio que incluye la iglesia de hoy. O sea que el evangelio comprende la iglesia, que es lo que estamos nosotros, en el reino, en la era venidera y en la nueva Jerusalén en la eternidad. O sea que, por otro lado, tenemos un significado de la visión de los primeros 4 sellos. Hay un arco sin flecha, estamos predicando el evangelio de paz, estamos predicando un evangelio en la cual ya se obtuvo la victoria pacíficamente. Esta es la parte de los 4 sellos. De ahí viene el quinto sello. El quinto sello es el clamor de las almas bajo el altar. O sea que hay un martirio, hay un clamor de los santos pidiendo que hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre. La aprobación del Señor, que a cada uno le dio una vestidura blanca, y esa vestidura blanca significa que el martirio había sido aprobado. Y por otro lado dice que todavía un poco de tiempo, y este poco de tiempo habla de que habían de ser muertos, y se refiere a aquellos que perderán la vida durante la gran tribulación. Entonces, por otro lado viene el sexto sello, que habla de la conmoción de la tierra y el cielo, el comienzo de la gran tribulación, pero al final viene una gran advertencia a los que moran en la tierra, porque hay terremotos, hay de todo, hay destrucción. O sea que el Señor, estamos a tiempo, y gracias a Dios estamos a tiempo para que el Señor nos da la oportunidad de poder predicar este evangelio, escuchar el evangelio, compartir este evangelio y estar en la iglesia gloriosa. Amén, hermanos. Ana nos habla acerca del significado intrínseco de lo que es el cuerpo de Cristo. Y pues muchos de nosotros tenemos muchas ideas de lo que es el cuerpo, pero me gustó una definición que el hermano habló acá de lo que es el cuerpo de Cristo. Y es que el Señor vivió en la tierra 33 años y medio, y en este vivir él expresó plenamente a Dios. En Colosenses, creo que 1:9 nos dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, eso quiere decir que cuando este hombre estaba en la tierra expresaba completamente a Dios. Cuando él murió, resucitó y ascendió, él fue hecho Señor, él fue hecho cabeza, pero él necesitaba a alguien que continuara esta labor de expresar a Dios. Entonces el cuerpo pues fue creado a partir del mismo Señor Jesús, ¿verdad? Él mismo lo logró, lo realizó. Y entonces el cuerpo es la continuación de lo que Jesús hizo en la tierra. Me gustó mucho esta definición, ¿verdad? Que es la continuación del Señor. Y realmente me ponía a pensar cómo es que, por ejemplo, en el día 1 nos habla acerca de que para expresar algo se necesita un cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy enojado, pues ciertamente voy a necesitar una parte de mi cuerpo para expresar mi enojo. Si yo estoy triste, o si yo quiero ir a algún lugar, necesito de alguna manera mi cuerpo para poder expresar eso. Entonces el Señor hoy necesita el cuerpo para expresar a Dios. Y por supuesto, este cuerpo tiene una realidad que es Cristo mismo. Quiere decir que todas las cosas que están en el cuerpo son Cristo mismo. Y me gusta mucho también una idea que está acá acerca de que pues el Señor de alguna manera expresaba individualmente a Dios, pero hoy Él ya no quiere una expresión individual, sino que quiere una expresión corporativa. ¿Qué quiere decir? Que todos los miembros del cuerpo de una manera corporativa pueden expresar a Dios. En esa semana también nos hablaba acerca de
un versículo que yo pues normalmente no comprendía mucho y era acerca de que pues todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero decía ahí una parte miembros cada uno en particular. Entonces el hermano explicaba cómo era esto y es que realmente nosotros somos miembros individuales, o sea, digamos, alguien puede tener la función de una mano, otro la función de un pie, otro la función de un brazo, etcétera, ¿verdad? Cada quien puede tener una función diferente, pero cuando un miembro está expresando esa función, realmente lo está haciendo todo el cuerpo. Por eso es que somos miembros, cada uno en particular, y miembros los unos de los otros. Entonces, todo el cuerpo está haciendo la misma función cuando un miembro está haciendo una función. Y esto es maravilloso porque nos muestra la coordinación que existe en el cuerpo, pero esta coordinación solamente se logra a través de que Cristo sea la cabeza. Es maravilloso porque hoy nosotros podemos decir que hemos visto el cuerpo o que sabemos que es el cuerpo. Yo quisiera poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Y ahí sigue con todo respeto para mi papá, pero mi papá iba a un lado, iba a otro lado y para él era lo mismo un grupo que otro, ¿verdad? Pero realmente esto no es una realidad con respecto al cuerpo. Cuando nosotros podemos ver, cuando nosotros vemos el cuerpo ya no podemos ser individualistas, pero ya no podemos inclusive tomar decisiones aisladas y no podemos estar de un lado a otro porque hemos visto el cuerpo. Ahora, el hermano aquí nos dice que nosotros necesitamos una revelación para poder ver el cuerpo. Eso quiere decir que no es algo tan sencillo, ¿verdad? Porque yo puedo definir la palabra cuerpo, inclusive puedo tomar la Biblia y explicar qué es el cuerpo, pero en realidad yo necesito una revelación para poder ver el cuerpo, ¿verdad? Y esto tiene que ver con nuestra manera de vivir. Luego en el día 2, día 3 nos habla acerca de Sion, nos habla acerca de la parte fuerte del cuerpo, que son los vencedores. Estaba Jerusalén y en medio de Jerusalén estaba Sion. ¿Qué significa eso? Que en cada iglesia local deben de existir vencedores, deben de haber personas que están separadas para Dios. Y si no hay vencedores en una iglesia local, eso quiere decir que no hay una realidad del cuerpo en esa iglesia local. Y esto me confrontaba mucho, ¿verdad? El Señor hoy está buscando vencedores, está buscando el hijo varón, pero ¿cómo es que esto debe ser algo muy, muy especial para nosotros? Porque si no existe tal condición en las iglesias locales, entonces no puede haber una realidad del cuerpo. El Señor necesita hoy Sion, necesita los vencedores. Por supuesto, el hermano explicaba que cuando se lleve a cabo la nueva Jerusalén completamente, que es la mezcla de Dios con el hombre, ya Sion no va a existir, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque al final de la era, los 144,000 que están descritos en la Biblia, que van a ser arrebatados, pues ellos van a ser el Sion, van a ser los vencedores. Sin embargo, los que queden van a pasar por 1000 años de esta, diría yo, de este sufrimiento para ser madurados, porque el Señor necesita madurar a esta novia. Entonces, al final, ya no va a haber Sion, sino que va a haber la nueva Jerusalén, porque todos los creyentes ya habrán alcanzado la madurez plena y la plena expresión de Dios. Entonces, eso es maravilloso, ¿verdad? Pero me gustaba mucho lo que significa Sion, lo que significan los vencedores para el Señor y cómo Dios necesita a esos vencedores para la vida de la iglesia, ¿verdad? Eso es maravilloso. Y también me gustaba el día 4 que habla acerca de cómo es que, pues de alguna manera nosotros nos complementamos el uno al otro. El hermano Jorge hablaba acerca de que no debemos de alguna manera de ver a un miembro diferente o sobrepasarnos en nuestra labor, sino que definitivamente todos debemos de complementarnos el uno al otro. Y en el día 4 habla una parte donde dice que todos pecamos, todos al final somos pecadores, pero dice el hermano que cada cual toma su propio camino. Entonces nos lleva a que nosotros debemos de tomar el camino del cuerpo. A pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestro pecado, nuestro camino debería de ser tomar el camino del cuerpo y deberíamos de también de tomar el camino de los vencedores, ¿verdad? Con tal revelación. Entonces, pues cada uno de nosotros cumple una función en particular. Nosotros puede cuidar de otros, puede pastorear a otros. Y el hermano nos recalca aquí que no hay ninguna diferencia entre nosotros. Inclusive nosotros debemos de considerar al más débil
o al que más le cuesta, debemos de considerarlo como mayor que nosotros. Entonces, alabado sea el Señor, que el Señor nos, como decía hermano Jorge, nos dé una visión, ¿verdad? Del cuerpo, que nos dé una visión adecuada de lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos, que el Señor nos dé una visión apropiada del cuerpo. Gracias al Señor porque tenemos al cuerpo y el cuerpo es la expresión de la cabeza. Cada vez que venimos al Señor, la cabeza, y le tomamos a Él, automáticamente venimos al cuerpo, que es la expresión del Señor. Pues esta semana estuvimos muy contentos participando de la Escuela de la Verdad. Fue un tiempo maravilloso. No pensamos que iba a ser como fue. Yo tenía cierto escepticismo porque teníamos algunos problemas técnicos, pero el Señor fue victorioso en medio de la situación, y el Señor es fiel, hermanos, y se llevó a cabo esta actividad muy bien. Algo maravilloso de toda esta actividad es que no solo la palabra, los tiempos de grupo, hubo tiempo hasta de recreación, pero algo muy lindo con lo que concluyó la Escuela de la Verdad es que hubieron 4 jóvenes que se bautizaron, y pudimos ver el bautismo de estos 4 jóvenes que fueron impresionados por la palabra y sus padres los bautizaron. Así que fue un tiempo maravilloso. A pesar de que fue algo cansado, pero bendito sea el Señor siempre gana. Yo estuve en el libro del Dios Triuno, y la verdad que yo le compartí a las niñas que no es la primera vez que estoy en el libro del Dios Triuno. Por lo menos he pasado 4 veces por el libro del Dios Triuno. Y fue el primer libro que yo estuve en la Escuela de la Verdad hace un montón, como unos 20 años. Tal vez tenía como 15 años cuando vi el libro del Dios Triuno. Y la verdad, hermanos, que a pesar de que no ha sido la primera vez que he visto este libro, siempre el Señor es fresco y siempre el Señor nos muestra cosas nuevas. Algo que a mí me impresiona del Dios triuno es que Él desde el principio se muestra como triuno. Él es Elohim y Él se muestra como 3 y como 1 cuando dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, y luego dice hagamos. Y cuando dice entonces dijo Dios está como una persona singular, pero cuando dice hagamos es una persona en plural. Así que el Dios triuno es 3, pero también es 1. Es algo misterioso que nuestra mente no puede entender, pero le podemos disfrutar, porque como el Dios triuno también tiene 2 aspectos. Tiene un aspecto esencial donde Él es coinherente y coexistente, y también tiene un aspecto económico, que es la manera en que Él lleva a cabo su economía. El Padre, como dice el himno 3, el Padre se propuso, Cristo el Hijo realizó, el Espíritu lo infunde. O sea, alabado sea el Señor, que como Dios triuno, Él lleva a cabo su economía, pero no quiere decir que cuando era el Padre en el principio y vino el Hijo se encarnó y tuvo en vivir humano, pues dejó de ser el Padre y ahora es el Hijo. Y ahora que el Hijo pues ya efectuó toda la redención y ascendió, pues ya no hay Hijo y solo Espíritu, ¿no? Ellos existen y coexisten desde la eternidad hasta la eternidad. Así que cuando vino el Hijo, vino, y me gusta esa palabra, vino con el Padre. Y cuando el Hijo les dice, cuando Él va a ascender, les dice a sus discípulos que no se preocupen, que les va a dejar un consolador. Y el consolador es el Espíritu.
y el Espíritu también viene con el Padre y con el Hijo. Así que el Dios triuno es maravilloso, hermanos. En 2 de Corintios dice al final, 2 de Corintios 13, dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y al final de la nota dice que la Trinidad de la Deidad no se da para que se haga un estudio teológico, sino para que disfrutemos a Dios en su maravillosa y misteriosa Trinidad. Así que alabado sea nuestro Dios triuno porque lo podemos disfrutar. Tal vez no lo podemos entender porque nuestra mente es tan limitada que no puede comprender este misterio de Dios, pero sí lo podemos disfrutar y de hecho lo podemos experimentar también, lo experimentamos todo el tiempo. Otra cosa que disfruté en este tiempo, hermanos, es, bueno, los hermanos dieron algunas palabras especiales y la primera palabra que me mucho y es muy importante para jóvenes es que se habló acerca de la educación y de la Biblia. Y los hermanos hablaron de 4 personajes que aparecen en la Biblia que fueron muy útiles para el Señor. Está Moisés, Hiram, Daniel y Pablo. Moisés fue criado con la máxima educación, él fue criado en Egipto y fue criado como parte de la realeza, así que Moisés tenía una educación muy elevada. Hiram fue un ingeniero, Salomón lo trajo para que él edificara el templo. Y dice algo que decían los hermanos, dijeron algunas características de Hiram que me gustaba mucho, es que Hiram estaba lleno de sabiduría y de entendimiento. También él era diestro, era sabio, entendía. Él seguramente, dice que seguramente Hiram leía mucho. Así que Hiram fue muy importante porque era diestro en lo que hacía. Él forjaba hierro. Así que él podemos decir que era como un ingeniero y colaboró en algo muy importante en el mover del Señor, que es la construcción del templo. Daniel fue una persona que también tenía una alta educación y él supo cómo comportarse delante del rey. El hermano decía que los jóvenes deben pensar que ellos no saben con quién van a relacionarse en el futuro. Así que deben aprender a comportarse, deben aprender cómo dirigirse hacia cualquier tipo de personas. Y así como Daniel y sus amigos, ellos sabían cómo comportarse delante del rey, cómo contestar, cómo vestirse. Y también habló de Pablo, que Pablo, dice la Biblia, que él estudió a los pies de Gamaliel, que seguramente era la máxima educación en ese tiempo. Tenía 2 nacionalidades. Pablo fue muy útil ante los ojos del Señor. Incluso cuando cuando Dios le habló a Ananías para que buscara a Pablo, Ananías no quería hacerlo porque Pablo era muy tremendo. Él mataba a los cristianos, mataba a los que invocaban el nombre del Señor. Incluso a los pies de Pablo fue tirada la ropa de Esteban. Esteban murió frente a Pablo. Pero Dios le dijo a Ananías, va a su escogido, es este. Y Pablo fue un hermano que fue tan útil que escribió 14 epístolas en el Nuevo Testamento, revelando los misterios más grandes de Dios en cuanto a la economía de Dios. Incluso fue al tercer cielo delante de Dios. Así que estos hermanos, estos 4 fueron muy importantes, pero algo en común que tenían era que tenían la máxima educación. El hermano dijo que necesitan los jóvenes y todos los que están estudiando consagrarse al Señor y estudiar y tratar de obtener las mejores notas para hacerles útiles al Señor. Es increíble que mientras más estudiamos, más nuestra mente se abre y más nuestra mente es útil para el Señor. Por otro lado, hablaron de la Biblia, porque es importante estudiar para que podamos comprender la Biblia. Y la Biblia es un libro impresionante porque fue escrito por más de 1600 años, por más de 40 escritores diferentes. Y cada libro de la Biblia tiene secuencia, a pesar de que no todos se conocían y no todos lo escribieron uno detrás de otros. Todos los libros vienen de diferentes épocas, pero aún así la Biblia no se contradice. La Biblia es el único libro
que no ha sido actualizado y tampoco ha sido corregido desde que la Biblia fue hecha. Es un libro que hasta el día de hoy es el libro más vendido alrededor del mundo. Así que la Biblia, hermanos, es un libro maravilloso y debemos entrar a la Biblia siempre. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, bienaventurado el que lee. Debemos sacar el tiempo para leer la Biblia, leerla solos, leerla con un compañero, leerlas en la familia, leerla con los santos. Es una gran fuente de alimento y de luz para nosotros, la Biblia. Y muchas personas a través del tiempo han amado la Biblia más que sus propias vidas, así como el hermano Ni. El hermano Ni tuvo la oportunidad durante los 20 años que estuvo encarcelado. El hermano Lee lo cuenta en un estudio vida, que el hermano Ni tuvo la oportunidad de negar lo que él creía, pero el hermano Ni, en los 20 años que estuvo encarcelado, él prefirió la Biblia, prefirió la revelación de Dios a su propia vida. Así debemos ser nosotros, hermanos. Así que el Señor nos ayude a ser de estos que son bienaventurados porque leen la palabra del Señor. Otra palabra que dieron los hermanos fue acerca de guardar el vaso. Y el hermano dio 8 puntos con respecto a guardar el vaso. Uno es asistir a la reunión, y puso el hermano y lo recalcó mucho, aún en Zoom, porque todavía no sabemos cuándo vamos a estar juntos, pero aún estando en esta plataforma debemos asistir a la reunión, profetizar en las reuniones. Hay que preparar la profecía siempre para cada domingo, orar en la reunión. Decía el hermano, no solo ser espectadores. Muchos de la mayoría de jóvenes, pues sí van a la reunión con sus papás, pero no participan. Están solo de espectadores. No, los jóvenes también deben orar en privado, predicar el evangelio, pastorear a los santos, leer la Biblia con un calendario y leer el ministerio nutritivo. Otra cosa, en cuanto dijo el hermano de pastorear a los santos, dijo otra palabra, y dejarse pastorear, porque hay algunos que no se dejan pastorear, pero debemos estar abiertos a que alguien más nos cuide. También el hermano dio recomendaciones en cuanto a las relaciones con el sexo opuesto, en cuanto a las finanzas, en cuanto a hacer, en cuanto al entretenimiento, que Dios sea nuestro entretenimiento, dejar el teléfono, decían los hermanos, la televisión, y buscar al Señor como nuestro entretenimiento. También el uso de internet, que trae cosas muy sucias a veces, puede ser tan útil, así como es tan sucio también el internet si nosotros no lo usamos de una forma adecuada. Y sobre todo, redimir el tiempo. Así que, hermanos, gracias al Señor por esta palabra, por esta escuela de la verdad que fue muy linda. La verdad que, como les digo, a mí me ha tocado este libro muchas veces, pero yo siento que sentí esta vez como que hubiera sido la primera vez que yo lo veía, y disfruté mucho el tiempo con el grupo. La verdad que a los pocos que pude ver de los jóvenes estaban muy contentos, y sí, el Señor honró este tiempo y fue fiel. Solo por último, hermanos, quisiera compartirles algo sobre Apocalipsis, y con esto voy a terminar porque perdonen que me extendí un poco, pero en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis trata de Cristo que viene a tomar posesión de la tierra. Este capítulo es una pequeña inserción, está entre la 6ª y la 7ª trompeta. Esta inserción abarca 3 visiones, y una de estas visiones es la de Cristo que viene a tomar posesión de la tierra. En este capítulo a Cristo se le menciona como el otro ángel y está vestido de una nube. Esto significa que Cristo viene en su forma secreta, todavía no es visible en este tiempo. También él viene como un ladrón y trae un arcoíris sobre su cabeza. Eso significa que con este arcoíris el Señor está mostrando su fidelidad, que él no, la fidelidad en cuanto al pacto que hizo con Noé. También él ejecuta el juicio sobre la tierra
Y también dice este capítulo 10 de que a él trae, su rostro es como el sol. Y esto quiere decir de que las personas, la mayoría de personas lo van a ver como el sol de la mañana, pero los que buscan al Señor, los vencedores, le van a ver como la estrella de la mañana que aparece antes del alba. Cristo también tiene en su mano un librito y es una sección pequeña de un gran libro. Y esto quiere decir que este libro es una parte de la economía de Dios que Dios todavía necesita revelar. ¿Y por qué es una parte pequeña? Porque la gran mayoría de este gran libro ya fue revelado. También dice que el versículo 7 habla de que Dios es un misterio, la iglesia es un misterio, aún nosotros como cristianos somos un misterio, pero cuando la séptima trompeta sea tocada, el misterio se va a terminar y todas las personas van a ser testigos de la revelación de este misterio. Por último, en el versículo 9 dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómetelo entero, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Cuando Juan tomó el librito y lo comió, esto significa que él asimiló y recibió la revelación que Dios le dio. Lo mismo hacemos cada vez que comemos. Cuando comemos la palabra, nosotros la recibimos, la asimilamos y la hacemos nuestra. Este versículo es parte de 3 versículos que hablan sobre comer al Señor. El primero está en Jeremías 15:16 que dice, y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y también de Ezequiel 2:8 que habla y dice, come las palabras que te doy. Y Ezequiel 3:1 al 3 que dice, y lo comí, y fue en mi boca como miel en su dulzura. Cuando nosotros comemos la revelación de las escrituras, primero es dulce, pero luego amarga nuestro vientre. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros experimentamos la palabra, muchas veces trae o sufrimientos o trae tratos a nosotros. Pero debemos recordar que tras el trato o la amargura que pueda causar lo que el Señor nos está proveyendo, la porción que nos ha tocado a través de la palabra, no debemos olvidar que aunque en esta era nuestras experiencias para ganar al Señor muchas veces resulten en pérdida, el Señor va a quitar esta amargura en la era venidera y quedará una dulzura eterna, porque vamos a poder comer del Señor como el árbol de la vida por la eternidad. Así que alabado sea el Señor, hermanos, porque toda esta palabra que hemos visto y lo que esta semana, bendito sea el Señor, pude experimentar y disfrutar, me han llevado a tomar la palabra, a leer la palabra, a orar la palabra, que el Señor pueda recobrar en nosotros tal práctica y que pueda recobrar en nosotros el comerle, el beberle, el disfrutarle, porque esa es nuestra garantía para que el Señor nos arrebate. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, hermanos, porque Cristo necesita de un cuerpo para expresarse. Él no puede expresarse con un solo miembro. El cuerpo de Cristo está compuesto por todos los creyentes. La función del cuerpo es expresar plenamente a Cristo. Antes el Señor se expresaba de manera individual, pero hoy lo hace de manera corporativa. La vida natural nos impide ver el cuerpo de Cristo. Si tenemos la visión del cuerpo, veremos que el individualismo no nos llevará a ningún lado. Amén, hermano. ¿Alguien más que nos va a compartir? Amén, hermanos. Pues en lo que se preparan, tal vez algunos de los muchachos que estuvieron o muchachas que estuvieron en la Escuela de la Verdad para darnos algún pequeño testimonio, tal vez quisiera solo mencionar rápidamente, porque ya nos compartieron abundantemente antes, entonces, muy abundantemente, entonces,
Rápidamente, esta semana 6, muy interesante, muy impactante este asunto del ánimo que nos da el hermano a entrar, porque esa es la primera palabra que usa en el título. Entrar en el significado intrínseco. Intrínseco es lo más esencial, lo fundamental, lo esencial de esta verdad, o este pensamiento o idea, como mencionábamos, pero es una verdad. Entrar en el significado intrínseco de la realidad del cuerpo de Cristo, que es la cumbre más elevada en la economía de Dios y la máxima revelación en la Biblia. Esto, pues, tiene que ver con algo muy elevado y muy alto, sí, por supuesto, pero más que esto es nos habla de la máxima aspiración que debemos tener como santos en el recobro del Señor, como hermanos y hermanas, de poder conocer o ver esto en profundidad, entenderlo a tal punto que sea nuestro, a tal punto que lo podamos explicar, transmitir y vivir por eso, y que sea nuestra guía y nuestro patrón aún para tomar nuestras decisiones en el diario vivir. Hay una verdad, hay una realidad, pero una cosa muy impresionante que me tocó mucho en el día 2, en el punto A, dice que los vencedores tipificados por Sión como realidad del cuerpo de Cristo son la cumbre. Ellos son el centro, ellos son la elevación, ellos son el fortalecimiento, ellos son el enriquecimiento, ellos son la hermosura y la realidad de la iglesia. O sea que esto es más que solo una verdad, como un conocimiento, como una idea que podamos nosotros aprender, retener, memorizar aún, pero son personas. Estos llegan a ser la realidad. Los vencedores son esto de lo que está hablando esta semana. Entonces, los vencedores son aquellos y aquellas que viven a pesar de estar en una dificultad, no los afecta. A pesar de estar en cualquier enfermedad, no los afecta. Pobreza, cualquier situación, aún situaciones positivas, pero son aquellos en donde Dios camina, donde Dios se expresa, que es lo que quiere. Y pues quería mencionar esto antes de entrar, porque pues como cuando vimos la cumbre de la revelación o algo como esto, puede que pensemos nada más en una definición o en algo complicado y elevado que sea muy difícil de entender, pero es importante que se nos sea revelado. Y pues estamos empezando este año 2021 y pues antes de que nos cansemos, que ya tenemos un buen rato de estar aquí conectados, consideremos esto, hermanos y hermanas, especialmente los que somos adultos y los jóvenes. Los niños pues vienen detrás de nosotros y serán alentados, pero la revelación que Dios está ofreciendo acá, que nos ofrece dar, esto viene como resultado de que cultivemos hábitos vitales. Porque de eso se trata esto, de que recibamos la revelación. Ya no vivimos nosotros en una dispensación donde las cosas ocurren por un milagro, pero todo es el resultado de una manera de vivir. Todo esto es el resultado de cómo vivimos. Usted quiere que sus hijos sean obedientes, primero toque al Señor. Aquí esta semana habla de la compenetración y vamos a ver la definición que da más adelante, pero se origina en el vivir personal, porque el hermano Marvin nos compartió muy acertadamente, aquel que ve el cuerpo, no es individual. Nosotros por naturaleza lo somos. Yo personalmente prefiero estar encerrado, no me junto con nadie, no tengo problemas con nadie. Eso yo tengo que llegar a ver, que eso es no ver el cuerpo. Pero para que esta revelación llegue a mí, ¿cómo puedo hacerle? Claro que el Señor pide que dice que le pidamos sabiduría y Él nos la da, pero esto es interesante, en la letra B del día 1, del Romano 1, solamente una revelación por parte de Dios nos introducirá en la esfera de la realidad del cuerpo de Cristo, y solo entonces el cuerpo llegará a ser nuestra experiencia. Nosotros por muchos años hemos comprendido muchas cosas y tal vez en la misericordia del Señor nos ha permitido pues tener la capacidad de repetir las cosas, pero que esto sea nuestra experiencia. Muchas de las cosas que compartimos solo son pensamientos que sería bueno que fuera cierto, ¿verdad? Por ejemplo, se nos dice tomar decisiones tomando en cuenta el cuerpo, pero en la práctica nuestra realidad es otra.
¿Qué nos puede hacer entrar en esta realidad? Que recibamos una revelación. Al ser personas simples, podemos recibir tal revelación si cultivamos hábitos vitales. Los hábitos vitales son orar, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay que orar, hermano? Fulano oraba 3, fulano oraba 7 veces. Hermanos, hay que orar todo el tiempo, vivir en oración. Esto es un hábito vital. Invocar al Señor es respirar. Muchos de nosotros estamos en la reunión, y perdonen que lo diga de esta manera, estamos como cadáveres. ¿Han escuchado alguna vez que dijeron eso algunos hermanos? Muchos estamos como cadáveres. ¿Y cómo están los cadáveres? Bien muertos. ¿Por qué razón estamos en esa situación de muerte? Es como cuando estamos dormidos, cada noche que dormimos, estamos como muertos, pero cada mañana resucitamos, aleluya. Para salir de esa situación de mortandad es necesario respirar. ¿Cuál es el respirar espiritual? ¿Alguien puede decirlo? Pero con micrófono abierto, si no, no los oímos. Invocar el nombre del Señor. Amén. Invocar el nombre es el respirar espiritual. Ahora bien, si nosotros tenemos una vida donde poco invocamos al Señor, quiere decir que poco respiramos. Por lo tanto, tenemos poca vida. Humanamente estamos vivos, pero nuestro hombre interior está ahí sin hacer nada. Entonces, si usted ve a alguien que está muerto o que está en esta situación, no le diga, estás muerto. No, hágalo respirar, ¿verdad? Acérquese, invoquemos juntos y eso va a traer la vitalidad. Pero estamos hablando de tener esta revelación. ¿Cómo podemos tener esta revelación? Solo el Espíritu Santo redarguye a las personas. Entonces el Espíritu quiere entrar en cada uno de nosotros y nos va a hacer ver nuestra propia situación. Así que en el día 2 también menciona esto interesante en la letra C. Dios siempre usa un pequeño número de creyentes para transmitir el fluir de la vida de iglesia y avivarla. Los vencedores toman esta posición de victoria de Cristo en nombre de la iglesia en medio de estos padecimientos. Hermanos, otra vez, esto está aquí enfrente de nosotros como una gran oferta. Nos está diciendo el Señor, entren en esta revelación, reciban esta revelación, entren en esta realidad. Vamos a dejar de ser individualistas. Hay que pagar un precio, decía el hermano Jorge al principio. ¿Cuál es el pagar este precio? No le estamos hablando de dar ofrendas, de dar sus diezmos. Nosotros básicamente casi ni hablamos de eso, ¿verdad? Y no nos enfocamos en eso en lo absoluto. Pero el precio es dar de nuestro tiempo, de nuestra energía, eventualmente nuestros recursos. Pero por lo menos si empezamos con el tiempo, vamos a ver el resultado. Les digo, hermanos, apartemos el tiempo. Seamos ordenados, tengamos un horario, dediquémosle tiempo al Señor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Esto es cierto, porque es la palabra de Dios. Entonces, otra vez, esta revelación es necesaria recibirla. Para recibirla, necesitamos laborar en este tiempo. Si no nos reunimos, si no oramos, si no invocamos, Dios no tiene la manera de atravesar esta cáscara dura de nuestro yo. Muy bien. Esto me gustó también. Día 3, la letra E. El recobro del Señor consiste en edificación, es decir, los vencedores como realidad del cuerpo de Cristo que alcanzará su consumación en la Nueva Jerusalén. Entonces, hermanos y hermanas, el hermano Marvin explicó muy acertadamente y creo que Linda, no me acuerdo quién mencionó qué era este asunto del cuerpo de Cristo. Isaí lo leyó, Isaí lo compartió. Hermanos y hermanas, el Señor caminó en la tierra y Él era la expresión del Padre, el Dios triuno completo caminando en la tierra, en ese cuerpo, Jesús, ¿verdad? Pero ahora él quiere seguir esa actividad, de seguir caminando en la tierra, seguir siendo la luz de los hombres, pero ahora lo usa en una figura diferente, lo usa en una figura corporativa. Esto es el cuerpo de Cristo. Hay un escrito del hermano O'Neill donde menciona al principio que un ejercicio fundamental para todo creyente es ejercitarse en ser consciente que Dios como vida está en nuestro interior. Ese es un ejercicio, porque nosotros nos olvidamos, y es un ejercicio muy saludable que podríamos añadirlo a nuestra lista de hábitos vitales. Ser conscientes, recordar que el Señor como vida está en nuestro interior.
Ese es el cuerpo de Cristo. Un montón de personas en todo lugar que están conscientes de que el Señor está dentro suyo. Estos y estas no son individualistas, definitivamente. Son llevados a la vida de reunión. Pero esto es un ejercicio. Entonces, miren esto que nos compartió el hermano Marvin. Aquellos que ven que son miembros del cuerpo de Cristo, valoran el cuerpo y honran a los demás miembros. Decía, hay unos que son pecadores, otros que no son pecadores y como sea, pero nosotros al ser conscientes del cuerpo podemos dar ese pastoreo apropiado. Nos hemos encontrado con algunos hermanos y hermanas de que algunos pastoreos de ciertas personas son selectivos. Fulanito califica para ser pastoreado, menganita no califica para ser pastoreado. ¿Qué visión del cuerpo puede ser esa? ¿Verdad? Esa no es ninguna visión de cuerpo, ¿verdad? Pero nosotros, por nosotros mismos, sí juzgamos y evaluamos y calificamos personas, quiénes son dignos y quiénes no. Eso nos debe orillar y hacer ver que necesitamos el tratamiento interno, personal, primero. Luego, al final, porque ya pues por cuestiones de tiempo, dos cositas. El número 1 abajo del literal I dice, si deseamos conocer el cuerpo, necesitamos ser librados, no solo de nuestra vida pecaminosa y nuestra vida natural, sino de nuestra vida individualista. Hermanos y hermanas, hay una cita que cantamos algunas veces. Huye también de las pasiones juveniles. Persigue el amor, la justicia. Ya me confundí. Persigue la justicia, la fe, el amor. ¿Con quiénes? Con los que de corazón puro invocan al Señor. Entonces, necesitamos laborar. Esto es pagar el precio, ceder nuestra voluntad. Los que son más jóvenes deben ser alentados por sus papás. Alentados y a veces un poco presionados para que estén. Pero como decía la hermana, lo que recibieron en la escuela de la verdad, no como meros espectadores. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Si mi hijo, si mi hija no quiere profetizar, esto es responsabilidad. El 20% de la iglesia, de acuerdo. Y el 80% de los papás, estemos de acuerdo. Pero es una cuestión en la que debemos laborar, porque lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto. Se nos olvida esto. Entonces, no solo la vida pecaminosa, necesitamos trabajar con eso, amén, apartarnos de esta situación. Y esto no es, Señor, ayúdame porque soy débil. Apártese, tome el tiempo, vuelva hacia el Señor, vuelva su corazón al Señor para que el velo sea quitado. Pero la vida individualista es importante que le veamos. Nosotros somos ovejitas y las ovejitas no viven solitas, viven en rebaño, en grupo, en montón, ¿verdad? Y luego, el último día, quisiera mencionar algo que me llamó la atención. Necesitamos estar en las iglesias locales, las cuales son el procedimiento para ser introducidos en la realidad del cuerpo de Cristo, que es nuestra meta. La realidad del cuerpo de Cristo es Cristo viviendo en los hombres y en las mujeres, en los jóvenes y en las jovencitas. Cristo viviendo. Esa es la realidad que habla. No es como que estemos flotando y viendo aquí, ay, esta es la realidad. No, la realidad es Cristo viviendo, Cristo hablando, Cristo yendo, Cristo viniendo. Eso es. Entonces, hermanos y hermanas, qué maravilloso es esto. Y pues no sé si alguno de ya se va a preparar o va a decir algo más, pero termino con esto. Papás especialmente, mamás especialmente, nuestros hijos nos van a seguir, ¿ya? Nuestros hijos siempre nos siguen. Entonces nosotros marcamos la pauta para ellos, ¿verdad? Entonces, queremos en ellos una vida de reunión, reunámonos. Queremos que ellos toquen al Señor, toquemos al Señor. Y jovencitos también, les va a ir bien en la vida, no van a fracasar tanto, o tal vez ni van a fracasar, pero primero tengamos al Señor. Tener primero al Señor empieza con tener hábitos vitales. En la mañana, aparte 2 minutos, 3 minutos, lea su Biblia un ratito, ¿verdad? Lea un libro del ministerio, esto le va a ayudar mucho a entender la palabra. Pero si no lo hacemos, nunca lo hacemos, no está en nuestro horario, no existe eso. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Sembremos en el Señor, apartemos para el Señor y entonces vamos a cosechar este bienestar y esta felicidad, la realidad del cuerpo de Cristo. Necesito dar los anuncios, pero voy a cerrar mi micrófono si alguien quiere compartir algo, un par de minutos y luego damos los anuncios de la semana.